Grabando. Amigos, buenas noches. Estamos en Bucaramanga, Colombia. Son un poquito más de las 7 de la noche. Estamos conectados con un gran amigo nuestro, un paisano que está afincado en Londres ya hace bastante tiempo. Músico, muy reconocido en Cali, en el ambiente nuestro y en el ambiente salsero de Colombia. Ha sido uno de los protagonistas. Dorancé Lorza, radicado, como les dije anteriormente, hace bastante tiempo en Londres. Bienvenido, Dorancé, a estos conversatorios Tributo Afrocaribe. Gracias, Henry. Gracias por la invitación y por permitirme llegar a toda esa audiencia gigantesca que nos acompaña a través del Internet y a través de tu programa semana tras semana. Y bueno, encantadísimo de estar contigo aquí en esta charla informal. Y gracias nuevamente por la invitación. No, a ti, gracias, hermano, por mantener el nombre alto allá de nuestra tierra, de nuestro Pacífico, de nuestro Cali, mantenerlo allá en Londres. Sé que es algo que no es fácil, mantener una bandera musical en esa ciudad, que es otro estilo de Bueno, sí, cosas. sabes que Pero, siempre que me lo preguntan o siempre que lo mencionan, yo digo que es una responsabilidad muy grande el tratar de mostrar ese lado positivo de nuestro país, que desafortunadamente nos conocen es por las cosas negativas y por un periodo de nuestra historia que la verdad vale la pena olvidarlo. totalmente. Es siempre, digo, es una responsabilidad y siempre es algo que se tiene ahí presente todo el tiempo, ¿saben? Tratar de mostrar lo mejor, mostrar que Colombia tiene muchas cosas positivas que ofrecer, sobre todo en la parte artística, en la parte cultural. Hay mucho, mucho que ofrecer, mucho que regalarle al público del mundo entero. De verdad que sí. Dorancé, antes de irnos a Londres, a tu vida en Londres, ¿cómo fue en Cali? Orquestas que estuviste, sé que estuviste con muy buenas orquestas. He preguntado a varios amigos tuyos, a Julio Cortés, a otros artistas que siempre me encuentro en la Feria de Cali y te conocen perfectamente y saben. Sí, mira, Henry, Cuéntanos algo de eso. yo inicié mi carrera musical muy joven. Eso, yo pienso que a mí la música se me atravesó en el camino, porque yo estaba empezando mi bachillerato cuando empecé a En interesarme ya Cali, en Cali, sí, sí, interesarme de una manera directa con la música. Estaba por allá como en segundo bachillerato. sí. Por esas cosas del destino terminé en la casa de Tito Cortés, Ah, que caramba. vivía a media cuadra del colegio donde yo estudiaba, un colegio que se llama Nuestra Señora de la Asunción, que pertenecía a la Fundación Carvajal Sí. y Ah, posteriormente pasaría a ser adquirido por Confandi. ya, ya, ya. Así que cuando yo salía a las tardes del colegio, a eso de la 1:30, 2 de la tarde, da la casualidad de que a esa hora empezaban más o menos los ensayos en la casa de Tito Cortés. Estaba, Entonces eso estaba, fue, estaba vivo el señor todavía, estaba. sí, te estoy hablando de más o menos año Sí, 81, claro. 80, 81 por allí. Sí, 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 sí. Y terminé en su casa. Y por esas cosas por ser un ambiente tan musical, un ambiente tan alegre en esa casa, prácticamente allí recibían a cualquier extraño que llegaban, que se paraban delante del jardín y lo hacían Un entrar. ambiente muy caleño, compadre. Eso Sí, es muy sí. caleño. Entonces yo terminé en los ensayos mirando. Ahí, o sea, para sorpresas te cuento, ahí estaba Julio Cortés. Julio tendría que 9 años, Estaba muchachito, sí. 9, 8 años. Ya tocaba Sí, sí, sí. y pues jugaba entre los instrumentos y había otros niños ahí que se la pasaban jugando en medio de los ensayos de los músicos que en ese momento acompañaban a Tito. Y me volví regular en esa casa. Allí en esa casa te cuento que fui testigo del nacimiento de los del Caney, que Sí, fue una orquesta perfecto. que fundara el maestro Luis Carlos Ochoa. Sí, señor. Fue algo que empezó como con unos talleres musicales y es allí donde por primera vez yo veo un tres cubano, ¿sí? Sí, Y señor. bueno, la curiosidad del caso y bueno, los primeros pinitos allí tocando tres cubano y tocaba guitarra y a veces con el deseo de tocar con Tito y esas cosas.
Me pasé mucho tiempo ahí en esta casa aprendiendo, preguntando. Por ahí pasaban infinidad de músicos, tú sabes. Sí, la mayoría de músicos de la época pasaban por ahí. Sí, uno de los tantos músicos que tuve el honor de conocer fue el maestro Alfredito Linares, Amigo de él, que, señor. que estaba recién llegado de su periodo, de pasar su periodo en Venezuela. Estaba de Ese Caracas, periodo sí, sí, yo fantástico que recuerdo. tuvo en Venezuela. Sí, señor. Recuerdo que lo trajeron para hacer la inauguración del Concord en Juanchito. Ajá, sí, 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 Estoy sí. hablando de quizá 83, 80, sí, recuerdo. sí, por esos lados. Alfredito siempre. Y sí, se volvió, o sea, pues, tuve la suerte de decirlo, volverme su amigo y se volvió pues un maestro. Tú sabes que Alfredito siempre fue uno de esos músicos que nunca tuvo ningún tipo de exclusividad con su No, no, es conocimiento. generoso. Siempre fue muy generoso con su conocimiento y bueno, allí nació, como te digo, una amistad y también un maestro, una persona que siempre se le consultó, hasta le consultaron muchas cosas de carácter musical y ahí aprendí mucho pues, adquirí conocimiento de su experiencia, de su conocimiento musical, muchos consejos y eso. Ese periodo ahí donde Tito fueron un par de años, luego el primer grupo en el que yo participé por decirlo así, de carácter profesional fue el Conjunto Renacer Antillano. Sí. De este grupo te puedo mencionar que de allí salió también Carlitos Romero, quien fuera cantante de la Suprema Corte, junto con el señor Omar Ágreda. El periodo del Conjunto Renacer fue más o menos del 86, 85, 86 hasta 1990. Sí, 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 sí. En 1990 sacamos nuestro primer y único LP, un LP que se llamó Decididos, que particularmente fue producido y dirigido por el maestro Alfredito Linares. Sí, señor. Eh, Ahí está, se ven ustedes, ahí está sentado vos ahí en la carátula, yo te veo. sí, sí, ahí en la Sí, carátula estoy por allí, sí, 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 estamos con todos los muchachos del grupo. te veo ahí, sí. Es bien particular la experiencia, lo que pasó con esa producción musical, porque con el Conjunto Renacer nosotros lo que éramos especialistas era en lo que se llamaba la música antillana. Sí, 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 sí. Tocábamos sones de Matamoros, de Serrina de Reutilio, del trío Servando Díaz, todos esos sones cubanos de comienzo de siglo. Tradición, Y, tradicionales. y cuando salió el disco del Conjunto Renacer, pues nosotros teníamos una inquietud musical que iba hacia otro lado, ¿no? Y entonces cuando sale el disco al mercado, prácticamente hubo como un choque entre lo que los clientes del grupo estaban acostumbrados a oírnos y lo que estábamos ofreciendo en el disco. Como que no había un apareamiento, ¿no? No había como una lógica entre música que nos conocían y lo que se estaba ofreciendo musicalmente. Entonces te puedo decir que el disco prácticamente cuando salió fue un fracaso total, porque los clientes no lo recibieron, o sea, yo me imagino que los clientes estaban esperando música cubana, música antillana, Sí, sí, y lo que sea, sí. nosotros aparecimos fue con una propuesta musical totalmente diferente. Es curioso que hoy en día el disco es muy buscado por los Es de coleccionistas. culto. Es de culto, sí. Sí, porque es El otro, es disco, de culto. Yo supe en los melómanos, me he enterado de todas esas cosas. sí, el ¿Tienes por disco ahí de pronto? Sí. es, bueno, sí, yo creo que sí, por aquí Eso. está. Dale, para que El me lo muestres. disco, el disco es muy buscado y es una sorpresa considerando el hecho que cuando salió No pegó. no pegó. O sea, nos radiaron un poco, pero no lo que realmente nosotros esperábamos y con todo el sueño y el De esfuerzo que se pronto hizo, estaba más allá de la época, ¿no? En ese entonces. la propuesta que se hizo era muy diferente a lo que la gente estaba esperando. Entonces, No se pudo, sí, la gente no atendió. no asimilaron ¿Cuántos eran en la agrupación? éramos 7 músicos.
éramos 7 Sí. músicos. Te puedo mencionar a... Alfredo era el que les hizo la No, producción y todo. Alfredo simplemente participó en la dirección de la grabación y en la parte de Ah, los arreglos. Pero no, nunca tocó con nosotros ni nada de eso. Del buenos grupo de... consejos les daría, me imagino. Sí, te puedo decir que allí, bueno, salió Carlos Romero, estaba Omar Ágreda, el otro cantante. Te puedo mencionar también a Freddy Colorado, Sí, que sí, es sí, muy sí. conocido hoy día en el ambiente de la música del Pacífico. Sí, sí, totalmente. También estaba Rosendo Hernández, que hoy día tiene un grupo en Cali que se llama Los Santiagueros. Sí, señor. ¿Quién más te puedo Todos mencionar eran de músicos allí? de oficio, que Sí, están todavía en la escena. Mira, mira, mira el trabajo, sí. por aquí Conjunto estábamos a Renacer, acercarnos sí. un poco, sí. Sí, Es sí, un lo trabajo, alcanza a ver, perfecto. sí, es un trabajo muy buscado hoy en día Oye, bonita la por, carátula y todo. sí, bien Muy, interesante. muy, muy, Otra muy cosa que chévere. no ayudó mucho fue la disquera con la que se hizo el trabajo. Muy Que fu- desconocida o... no, Discos Philips. Ah, nada menos. No Philips. promocionaron, ¿no? Entonces, no, para nada. Entonces nosotros cuando llegábamos a las emisoras nos decían, no, pero es que esa disquera lo único que sirve es para vender neveras y estufas. Ah, caramba. Y la verdad, la promoción fue muy pobre el trabajo. Sí, 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 Y sí, no sí. creo que se hicieron muchas copias tampoco. O sea, lo que tenés es una joya ahí. Sí, es bien difícil de conseguir el disco este. Las Qué veces que he bueno. estado en Melómanos lo he buscado y no, Nada, nada. Sí, no hay unos vimos en aparece, sí. Melómanos que nos Sí, sí, sí. presentó Gary Domínguez, recuerdo. Gary Domínguez, sí. Nos unió y Mira, me dijo, siempre eso, sí. después del proceso de renacer antillano, una de las cosas que pasaron que contribuyó a la disolución del grupo fue el hecho que cuando empezaron la Suprema Corte Sí, de Andrés Biafara, ese fue un proyecto que empezó con una grabación. O sea, él no formó la orquesta, sino que simplemente hizo el disco y él invitó a los 2 cantantes del conjunto Renacer a que grabaran sin ningún tipo de compromiso. Eh, con la fortuna para él de que el disco Un amante como yo, pegó. el tema Un amante también se le disparó. Sí, sí, sí. Entonces Carlos se fue y por Se ahí fue con derecho ellos. se llevó el otro Sí. cantante, así que nos quedamos sin cantantes. Y intentamos por un periodo muy corto con diferentes cantantes, pero como que se perdió el impulso. Y otra cosa que contribuyó también fue que por esos días César Monge, Albóndiga, Sí, 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 sí. él había dejado ya la dirección del grupo Nietzsche y estaba empezando un proyecto con el Quique Harvey de formar una banda. Así que me llamaron a trabajar con ellos. O sea, por todos Entonces lados se desapareció la banda. sí, yo vi eso como una oportunidad de abrir nuevas fronteras, ¿no? Así que yo me fui a trabajar con César Monge y Quique Harvey. Fue una experiencia muy cortica, pero muy enriquecedora musicalmente hablando. Sí. Eh, César Monge se va del proyecto como quizás los 6 meses. Y después de eso, yo empecé a trabajar directamente con Kike Harvey. Te estoy hablando más o menos del año 91, 92. Tuve la fortuna de hacer 2 producciones musicales de Kike Harvey para el sello Sonolux. Una que se llama Kike Harvey Diferente y la otra se llama Pinceladas de Amor. Fueron unos trabajos que tuvieron comercialmente muy bien recibidos por los salseros de Cali, en Ecuador. Quique es un rey, Un fenómeno todavía, muy sí. solicitado. El álbum se movió muy bien en Europa. Y más o menos en esa etapa, más o menos 92, 93, es cuando yo empiezo a trabajar directamente como arreglista y productor para las diferentes disqueras de la época. Sí. Te Más que puedo, te como puedo, músico, te destacaste por ese lado, por la Sí, o producción. sea, cuando yo empecé a hacer arreglos, estamos hablando de más o menos 91, Sí, sí. los primeros arreglos que hice los recibieron muy bien. Mira que en ese trabajo corto con César Monge,
quizá lo que me abrió las puertas. Yo recuerdo que una noche cualquiera, César Monge me llama a mi casa y me dice, Dorancé, necesito que me haga un arreglo musical de una producción que estaba haciendo para Tuto Jiménez, ex cantante de Sí, Grupo el Nietzsche. cantante lo conozco, sí. Sí, y me dijo, Dorancé, necesito el arreglo, pero me llamó como un viernes a a las 6 de la tarde. Y me dijo, Dorancé, necesito que me hagas un arreglo. Y yo le dije, claro, César, ¿para cuándo lo necesita? Me dijo, lo necesito para mañana a las 8 de la mañana. Ah, Así, oye, ¿y a, eso? a ¿Y es quemarropa. posible, y es posible así eso? Sí, le faltaba un tema. Entonces me lo envió, yo lo recogí, fui a su casa, lo recogí y yo me pasé la noche entera Pues claro. escribiendo el arreglo. Y fíjate de esas cosas del destino. En ese disco hay arreglos de César Monge, por supuesto. Hay arreglos de Joel Uriola, que es un arreglista muy reconocido en Venezuela. Sí. Creo que hay arreglos de Chacaito. Ah, la cosa estuvo Y, pesada. y el tema que yo arreglé, para la fortuna que el tema que pegó del álbum fue el tema que yo arreglé. Un tema que se llama Llegó la Zafra. Fue el que pegó el Eh, álbum. Fue el que pegó del álbum. Recuerdo mucho que como el tema hablaba de la recogida de la caña Sí, de sí. azúcar y todo eso, recuerdo que el Deportivo Cali asumió el tema como Propio, sí, como lo asumió. los Y recuerdo que, azucareros. Sí, sí, recuerdo que cuando el Cali hacía gol ponían el tema. Entonces el perfecto. tema se volvió bien popular y a mí me abrió las puertas, porque a raíz de ese tema empezaron a llamarme diferentes orquestas caleñas a que les hiciera arreglos musicales. Por ejemplo, recuerdo la Orquesta Sandunga de Terry Garcés, recuerdo el Proyecto Mega de Chevangulo, la Estuviste con todos los la que octava suman. dimensión, Grupo Canela, con Yerbabuena, con De Caché de Francia Elena. Las chicas, Las chicas, sí, también hice arreglos para la octava dimensión, para la Orquesta Internacional Los Niches, los niches. para los del Caney, para Lucho Puerto Rico. Tuve el placer Lucho, lo de vi ahorita producir en diciembre, de sí. producir un álbum para él, para la disquera Codiscos. Sí. Eh, Trabajé también con Discos Fuentes en varias producciones importantes, con el maestro Fruco, con los Titanes. Recuerdo que en el 92 Discos Fuentes me llamó para hacer un trabajo cuando Alberto Barros deja los Titanes. Sí, sí, sí. El Yo fui trombonista. llamado a hacer, sí, exactamente, yo fui llamado a hacer la producción siguiente, una producción que se movió muy bien. Y bueno, es más o menos el panorama De del lo trabajo caleño de la musical. época. Sí, más o menos entre el 91 y 95 se hicieron infinidad de grabaciones Sí, en no, Cali. Cali tuvo una explosión musical Sí, grandísima que no solamente abarcó sí, el sí. país, sino, como decís, parte de Ecuador, Perú, Sí. buena parte de Bueno, tú sabes Centroamérica, pegó. debido a lo que estaba pasando en el país en ese momento, Sí, pues tú sabes que la economía estaba bien arriba, bien, había había plática. mucho dinero circulando por allí, entonces una de las industrias que se vio mayormente beneficiada fue la industria de la música. Sí, señor. Cantidad de producciones musicales en ese periodo. Había plática y traían grupos de toda Sí, parte, llegaban. se viajaba muchísimo. Sí, se viajaba además. Eh, Otro grupo en el que yo que trabajé también, y que fue un grupo con el que hice 3 viajes a Europa en esa época, fue con Alexis Murillo y los Nemus del Ah, los Pacífico. Nemus, Con los buenísimo. Nemus del Qué Pacífico. trabajo. Sí, sí, tú estuviste Sí, ahí, sí, sí. lo estoy mirando tus Hice un cosas que tengo trabajo aquí. Sí, Estuviste sí. ahí, sí, 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 sí. Ese disco también estuvo Los interesante. Nemus, buenísimo, buenísimo. Eh, También hice una producción que en Cali, por ejemplo, no se conoció, de un grupo de Quibdó que se llama La Celestial. Ah, caramba. El grupo La Celestial, el trabajo se llama Como Caída del Cielo. ¿Y qué Un género también? grupo, ¿Salsita? salsa, sí, salsa, se No, no, movió no lo muy bien conocía, no, realmente. en México, La Ujú. Celestial. Y ahí también hiciste Eh, arreglos y cosas. hice arreglos y hice toda la producción musical para Sí. Codiscos. Eso fue año 93. También, ¿qué otras cosas se hicieron en esa época? Bueno, como te dije, con el maestro Fruco me invitó a grabar en su LP Sones y Montunos, que hizo un homenaje a la música cubana con Sí, una sí, big sí. band. Sí, señor. Tuve la oportunidad de tocar el 3 ahí en esta producción.
¿Qué más? Uf, es tantas cosas. No, es que es Hay una mucho. orquesta de Medellín, recuerdo, Grupo Camaleón, También estuviste ahí. sí, de Oscar Agüeta, del cantante Oscar Agüeta. Eh, bueno, es que se hicieron tantas cosas en esa época. Se Qué hizo, bueno, hermano, qué bueno. O sea, ¿viviste de la música en ese tiempo? sí, muy bien, Vivías y muy bien. tranquilamente, Sí, no tranquilo, muy tenías bien. que producir, no tenías que trabajar otra cosa, sino Sí, sí, solamente la música. totalmente. Pienso que en los primeros 3 meses del año quedaba solucionado el año Listo, entero. Sí, sí, para podías estar experimentar tranquilo. tranquilo, Sí, sí, hacer sí. tus cosas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cosas tuyas que hicieras, proyectos antes de irte a Londres? ¿Alguna Mira, cosa tuya, sola tuya? es una cosa interesante. El proyecto que se convertiría en el Sexteto Café Sí, sí, sí. es un proyecto que empieza más o menos por allá en 1993, En Cali, en Cali, sí. en Cali, sí. Lo que es más, el primer álbum del Sexteto Café es grabado en Cali. Sí, 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 sí. Pero en ese momento yo no tenía nombre para el proyecto. Entonces el proyecto se graba y debido a la buena relación que tenía yo con todas las disqueras en ese momento, yo me fui a las disqueras a presentarles el trabajo a ver quién se interesaba. La primera disquera a la que fui fue, por supuesto, Discos Fuentes, que fue con la que estaba trabajando directamente. Y me reuní con las directivas de la compañía, pero ellos me dijeron, mire, el grupo como grupo nos interesa para que regrabemos el repertorio de Yo de Cuba. Ah, caramba. Entonces yo les dije, no, pero a mí no me interesa ¿Por el hacer eso. O sea, vibráfono? sí, por lo del vibráfono, sí, Vibráfono, sí. para que regrabemos O sea, hacer todo el un catálogo. refrito. Sí, que es una de las políticas que tenía la compañía en esa época. Yo pienso que esa Sí, es una de las cosas que llevó a esa compañía quizá al fracaso, a que se que es que fuera así que ellos puro refrito, unas grababan, cosas. grababan catálogos enteros de artistas. Sí, 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 Entonces sí. ellos me ofrecieron que sí, que aceptaban el proyecto, pero que lo primero que se iba a hacer era regrabar el repertorio del sexteto de Yo Cuba. Yo dije que nunca a mí no me interesaba hacer eso, que eso No, pero no que estaba en los planes. tener Entonces, lo tuyo. sí, ya. Entonces luego me fui para Codiscos, me fui a Bogotá, a Sonolux, presenté el proyecto, pero el pero que le vio todo el mundo era que el proyecto no tenía instrumentos de viento, que no tenía trompetas, que no tenía trombones. Ah, Entonces eso lo caramba. vieron siempre como un problema, que no, Un limitante, pues, para ellos. sí, que eso no tenía trompeta, entonces que eso era muy extraño, que era muy raro. Y yo eso ahora lo entiendo, ¿no? Porque de todas maneras el sonido del sexteto, pues no es un sonido que sea muy familiar en el ambiente musical No, colombiano. no, Yo no, no, no. la única referencia que tenía de vibráfono era el vibrafonista, el maestro Fadul de Barranquilla. Sí, Fadul. Es el único que estaba quizá en esa época eh, que figuraba haciendo, pero él hacía era más latin jazz, no hacía Sí, sí, salsa. el turco Fadul. Y, Lo- y prácticamente me tocó embolsillarme el proyecto y archivarlo porque como no tenía trompetas, nadie le vio posibilidad alguna de, El de ningún ambiente, sí, de suceso pegar en el así. ambiente, sí. Sí, lo que la gente entiende como rumba, ¿no? En, sí, fíjate que después en el 94, en el 95, me llamó nuevamente Discos Fuentes a hacer una segunda producción para los del Caney. Hicimos un álbum que se llamó Éxito de Cuba. Eh, yo hice la selección del material, me Sí, busqué unos temas cubanos viejos que no estuvieran así como disponibles en el mercado caleño, que era donde yo hice mi investigación. Me fui para las discotiendas como a hacer lo que dicen los ingleses, el research, a preguntarle a los vendedores de discos que cuáles eran los discos de música cubana que más preguntaba la gente, pero que no estuvieran disponibles. Entonces hice una selección de 14 números y esos fueron los números que se grabaron. Te cuento ¿y que cómo les fue? Un eso fue un éxito, palazo, eso un fue un palazo. éxito Bien. total, sí, eso fue un palazo. Yo recuerdo que cuando salió el disco, a las 2 semanas habían vendido más de 80,000 copias. Y eso es muchísimo.
Sí, En eso nuestro era ambiente muchísimo. colombiano eso es mucho. La compañía estaba, pero uff, Feliz. Dorancé, feliz. ¿qué se toma? Sí, Cigarrillo. sí, sí, ¿Qué se toma, Dorancé? sí. ¿Qué quiere? Entonces recuerdo que inmediatamente terminamos esa producción y una cosa, fíjate, bien curioso, Perdón, ¿con Sonorus eh, fue? con Fuentes, Con Fuentes, Discos perdón, con Fuentes. Fuentes. Una cosa bien curiosa es que eh, en el disco incluimos el Tres Cienaguero. Ah, caramba. ¿Te acuerdas del Sí, Tres claro, ese tema, Cienaguero? sí, 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 Bueno, sí, sí. resulta que Discos Fuentes había, por muchos años, habían querido hacerle una versión con mejor sonido, regrabarlo A con ese mejor tema, sí. sonido. Pero resulta que el señor que tocó el 3 en la versión original parece que estaba ya muy viejito y no quería salir de la Ciénaga, que vivía en Ciénaga, Sí, Magdalena. sí, como hacen ellos ¿Verdad? muchas Sí. veces. Entonces que el señor no lo pudieron sacar de allá. Entonces decidimos incluir el 3 Cienaguero en esa producción de los del Caney. Sí. Hicimos una versión muy parecida a la original, pero yo le agregué una trompeta para que me sonara el estilo de los del Caney y ese fue el tema que movió la El que movió producción, el trabajo. el que movió el Sí, trabajo. claro, el Tres Cinaguero. A raíz de ese trabajo, con los del Caney, viajamos a Europa en el 95 y posteriormente en el 96. ¿A qué Y parte de ahí Europa fueron? en el 95 estuvimos en Francia, en Bélgica, en España, en Alemania. Bueno, la gira normal que hace uno, ¿no? Sí, sí, los países, cuatro o El cinco que son. círculo, Sí. sí. El, en el 96 sucedió lo mismo, pero cuando se terminó la gira del 96, el promotor, que estaba, el promotor de la gira, Orlando Ricaurte, me dice, Dorance, vámonos para Londres, a que visitemos, vamos a visitar los estudios de un sello que se llama Real World Music, que era de Peter Gabriel. Sí, sí, sé cuáles son. Tengo por aquí unos Y CDs. sí, llegamos acá y en una de tantas visitas a una discotienda que se llamaba Mr. Bongo En Londres, ya en Londres. en Londres, el dueño de la compañía, un escocés, David Butler, me dijo que estaba buscando un productor para hacer una producción musical de un talento cubano, un muchacho joven nuevo, Hani, la voz de Cuba, que andaba Sí, sí, buscando un sí. productor. Así Pegó sus que temas, Hani pegó temas. sí, así que yo fui el encargado de hacer esa producción y hacerle los arreglos a la producción de Hani. Ah, Y a raíz de eso fue que se inició el proceso mío de radicarme en Londres. aún estabas en Cali, pero al ir allá, ¿te Sí, volviste a Cali después de eso? no, eso fue una cosa que pasó sin planearla. O sea, ¿te quedaste de una vez allá? Me quedé, sí, sí, Hasta ahora. hasta ahora, sí, eso Tremendo. pasó ¿Hace cuántos sin años ya? 96, Imagínate. 24 Yo años, diciendo a los oyentes que a 10, 12 años hace que hace estabas allá. 20, No, hace dos hace meses. 24 años, sí, No, ya 24 te quedaste años. allá. Sí, sí, ya es un proceso demasiado largo, ya tuve un hijo aquí, Sí, sí, sí. ya universitario y todo, entonces ya No, ya sos de uno, allá. sí, ¿Y sí, cómo ya uno armaste se tu combo vuelve. musical allá? ¿Cómo armaste Dorancé allá en Bueno, Bogotá? fue un proceso largo. Primero ubicarse en el ambiente musical de Londres, darse a conocer. Sí, claro. eh, No es tarea fácil. no es tarea fácil y con la ventaja que yo ya traía una producción discográfica lista, Sí, ¿sí? sí, sí. Eh, Eh, así que comienzos del 97 se saca el disco de Café Salsa, el primer disco del Sexteto Café, y gradualmente se va formando o sea, buscando los elementos que los músicos más correctos, por decirlo así, para continuar el proceso, Para tu idea, sí. para Sí, la porque no idea, todos para los músicos continuar están para eso. con la digamos así, con la facilidad, por decirlo así, es que en Europa las expresiones culturales en general son muy abiertas para las propuestas. O sea, Sí, uno no sí. tiene que seguir una línea
Fija. Fija, por ejemplo, Sí, Colombia estaba muy inmersa en la salsa romántica, entonces sí, sí. cualquier cosa que no sonara eso Ahí quedaba. No, estaba como que no, no le estaba paraban fuera bola. del asunto. Entonces, la verdad pienso que acá Londres me brinda la oportunidad de formar el Sexteto Café como una unidad musical, ¿no? Tremendo. Eh, sí, ¿qué más te puedo contar de eso? Ha sido un proceso complicado, mantener el grupo, Claro. sobre todo por la dinámica de vida de estas ciudades. Por ejemplo, eh, tú sabes, los músicos siempre están en busca de trabajo, así Sí, que claro. se van con el primero que los llame. Eso sí tienen. Sí. O los tiene uno bien, Entonces, pues que estén tranquilos ahí, o se van. Se sí, van. no, pero a lo que me refiero, por ejemplo, es con los grupos pasa que tú tienes el grupo ideal hoy, ¿cierto? Pero resulta que la próxima semana los músicos se van a tocar con otra gente porque les ofrecieron otro trabajo. Entonces, si a ti Sí, te sí. ofrecen algo, ya no los tienes. Se te Entonces, fue el grupo ideal. es un trabajo así, que es muy complicado mantenerlo. Eh, pero bueno, hemos sabido sobrellevar. Y las presentaciones allá, ¿en qué escenarios te presentas? Bueno, ¿Qué mira, ambientes? ¿En qué? una de las cosas que me llamó a mí mucho la atención es el ambiente musical salsero era muy vibrante, ¿me entiendes? Había, hay- había música latina todos los días de la semana, en En diferentes diferentes sitios. lugares. Los ingleses aprendiendo a bailar, los europeos aprendiendo a bailar. Eh, Hay un el buen mercado público, entonces. el público colombiano siempre está por otro lado. Sí, Tú sí, sí. sabes, el rumbero colombiano quiere oír la música que ha oído en los últimos 40 años y no Toda quieren la oír vida, nada sí. más de así. Lo mismo, yo de Entonces, Cuba, todo lo mismo. es, Sí, sí, sí. eso es un público complicado, es un Total. público No van complicado. a un evento tuyo porque no le interesa No, no, sobre el todo sonido porque nuevo. uno está ofreciendo la música propia. O Claro, sea, algo propio. ya, No le estás hablando de Joe sí, Cocker, ya, ni de La sí, Fania, ni nada de esas vainas. exactamente, sí. Entonces llega un momento en que uno eh, decide, hasta aquí toco esta música que toqué durante 20 años Allá, sí. y de aquí para acá solo toco la música del Sexteto Café, Lo mío. lo mío. Entonces, claro, cuando esta gente viene para acá, te dice, mire, tóqueme Sí, sí, Llorarás, sí, sí. Le salen con esa, tóqueme Ana Milé, yo, con la oye, de siempre, sí. sí, tóqueme No le pegue a la negra, yo, Uy, no, pero estamos en entonces, otro no, sí. cuento. Sí, sí, sí. Entonces se vuelve un poquito complicado complacer a este Ahí viene el público. choque, sí. Tóqueme uno de Diomedes. Yo, Sí, le salen con cualquier cosa de esas. sí, sí, sí. Y allá en Londres quieren Entonces, llorar con eso. exactamente. De Entonces acá se el vuelve un recuerdo, la poquito, nostalgia, la cosa. sí, Uy, no, sí, no. Yo te se entiendo, a mí pone me ha pasado complicado. terrible. Pero interesante. Y mira que en el momento en que uno decide, en el momento en que se toma la decisión de no hacer más esta música, es cuando empiezan los ofrecimientos para ir al Festival X en Europa Claro, o al festival por aquí, porque ya el grupo toma otra dimensión. Ya claro. es un grupo que toca Es un música grupo muy propia, bueno el que tenés. A mí me gustó mucho entonces, lo que gracias, hombre. vos me ofreciste en Cali unos trabajos buenísimos que los pongo en la emisora, ¿te Sí, acordás? Muy bueno, es, la serie que es me diste, el set que me interesante, diste, buenísimo. que cómo la gente ha recibido la música del Es Sexteto Café. muy bueno, hermano, es muy bueno. Por eso me Deja, atreví en este video que me hizo llamarte, el de Salsa de Bogotá, sí, Salsa Congress, cuando me dicen salsa colombiana, pues la gente piensa de una vez, ¿no? Fruco. Yo dije, uy, no, de una vez se me vino a la mente sin pensarlo, Dorancel Orza. sí. ¿Sí? Ese trabajo tuvo mucha Paisano y eso, aceptación, ¿sabes? me gustó ese. Y la voz de ese El, muchacho, Isturiz, que lo he visto sí, Marcial, cantando, claro. lo he visto cantando personalmente y eso. Y dije, este es el tema y lo escogí y para ese video que me pidieron hacer. Y me gustó. Sí, el, tú sabes, ha sido como un proceso de maduración, ¿no? De una búsqueda de crear un sonido Propio. particular. O sea, Sí. es difícil con un formato tan pequeño como lo es el vibráfono, pero pienso que o sea, hemos sido capaz de encontrar una fórmula que Sí, nos permite hoy crear un sonido que la gente lo identifica, ¿no? La gente ya, las personas que les gusta este tipo de música ya identifican
la sonoridad del Sexteto Café. Lo tuyo es Y pienso que para conocedor realmente, no es tan común. Para hemos- cualquiera no es, o sea, para cualquiera que entró la música y no, tiene que haber escuchado, haber, no sé, que le guste los sonidos especiales, que se puede decir que son antillanos también, sí, pero diferente. O sea, nada más el vibráfono es algo muy particular porque el vibráfono es un sonido muy fino, hay que saberlo tocar sí, muy bien, vos sabes, para que suene sabroso. alguien decía por ahí que es un sonido que confunde un poco a la gente porque la gente piensa que es jazz lo que uno está Sí, haciendo, sí, pero sí, resulta sí. que no, estamos tocando es música bailable realmente. Bailable, pero muy fina. O sea, Eh, Ahora, por ejemplo, quiero decirte que nuestro nuevo trabajo ya está listo, se llama 20 aniversario. ¿este año salen o ya no? Va a No, quedar. yo creo que o sea, esa es una decisión que no hemos podido tomar todavía. Si Sí. se lanza este año o Cuando dice no esperamos a hemos que, podido tomar, es con quién, tú, quién más. con la disquera. Ah, ya en Londres. No, encontré una disquera en Seattle, en Washington, Ah, ¿y eso por del qué tan señor, del señor de un Steve lado al Wash, otro? un Sí, puertorriqueño que vive en Washington. Él escuchó el trabajo del Sesteto Café le y gustó. nos comunicamos y a propósito, él fue quien sacó el tributo a Cali, el que lo Ah, sacó en vinilo, lo sacamos esa firma. a través de su sello discográfico, sí, 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 Salsaneo sí. Records. Qué bueno, Eh, pero qué bueno. Y con él cuéntame, vamos a, la señora del piano, sí, lo vi esa vez todo allá igual, en donde sí, Molina, mira, los que lo vi en ese, sí, claro, sí, claro, este perfecto, sí. trabajo lo sacamos con su disquera Salsaneo Records, no sé si aquí se Este me lo puede diste en CD. apreciar, sí. Sí, claro, Sí, yo te lo di en CD. lo diste en CD. Eh, este trabajo se vendió así, se fue, Full. full. Qué bueno. En un par de semanas se llevaron los vinilos. Y así que él me hizo la propuesta de lo siguiente sacarlo con él. Entonces llegamos a un acuerdo y ya ¿Aceptaste? ya ¿Tenés el que ir trabajo allá está. a Seattle No, o no, 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 desde no. Londres? Yo le envío el material y él lo prensa ya. Ah, de su disquera, sí. Sí. Ah, te preguntaba por la señora del piano que vi en la casa de Molina, en el Museo de la Sí, Funda, ¿te cómo no, sí, acordás? sí, 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 Ella sí. es parte integral también del conjunto, Parte integral, sí, parte integral del trabajo, sí es, por decirlo pero así, mi mano excelente derecha en pianista, el o sea, trabajo. siempre están ahí, siempre, o sea, ella está en estos trabajos siempre. Sí, 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 ha Qué sido bueno, hermano. como una parte fundamental del trabajo, un Y esa respaldo. combinación es excelente. Ese día lo vi, dijo que estabas apenas con ella y vos eran los únicos, los demás eran de Cali, ¿no? Los demás Sí, músicos. sí, 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 cómo no, sí, Y sí, se sí, sentía la fuerza, la integración que tenían sí, sí, ustedes dos. sí. Yo analicé Lo, mucho el lo, trabajo, lo me gustó mucho. importante allí es que, mira, esa banda que tú viste en el museo, ahí donde Carlos Molina, esos Sí. son los músicos con los que yo grabo los discos. Ese es el Ah, equipo de trabajo. o sea, no eran unos aparecidos tampoco. No, 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 estos muchachos con Con los que, razón, los yo que han veía participado la en. sabrosura y la chica del violín allá. Sí, Y sí, sí. yo veía, yo no sé, yo quedé como así, pero Sí, ellos, claro, ya nos conocíamos, hemos pasado mucho ah, tiempo en el con estudio razón, sí, 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 grabando sí. y es el mismo equipo de trabajo que está en el disco nuevo, en el disco del 20 aniversario, es O el sea, mismo vos equipo de los de trabajo. allá les mandás el material, ellos graban en Cali, No, yo siempre voy a a eso, vos vas a Cali, sí, sí. grabás. Ah, ya entendí la Y cosa, la dinámica. inclusive el pasado en marzo, yo estuve en Cali, Sí, sí, sí. estuve grabando el trabajo, pero cuando íbamos a empezar a mezclar me tocó salir corriendo, Por lo del cuando COVID. por el COVID que iban Ah, a si no cerrar el Dorado. te hubieras embarcado allá, sí. Entonces me tocó salir, eso me tocó salir Sí. corriendo. No pudieron terminar entonces. No, no pudimos terminar la mezcla. Ya la mezcla sí hubo que hacerla a larga distancia. Ah, pero ya está listo. Sí, ya está listo el Uy, trabajo, no, está te listo el recomiendo cuando trabajo. termines bien ya, Sí, sí, por acá supuesto. puedes usar nuestro medio para hacer El, el- un lo que detalle, un estamos lanzamiento, alguna cosa, decidiendo, lo que quieras. lo que se está decidiendo ahora es buscar una fecha que sea idónea Eso se para da. lanzar el trabajo, El para, material ya pues, para que no se está. vaya a perder, ¿no? Ha sido Sí, un esfuerzo bien salió por grande. ahí sin darse Sí, cuenta. No, no, pero ya está. Lo entonces, importante es que ya está el material, Dorancé. Eso sí, ya ya, está listo. el resto es más suave. Eh, te cuento que No, estoy qué alegría, muy, hermano.
contento con el resultado. ¿Es el número qué? ¿El número 5? El número 8. Uy, 8 ya, Dorancé. El número Con 8, sí, Sexteto sí, cómo Café. no. No es Con mucho Sexteto recorrido Café. tan bravo, 24 Sí, años sí. apenas. Ya es No todo el una... mundo puede poner ese récord, ¿no? En su vida Es, musical. ha sido complicado, ha sido... 8 cosas propias. Sí, 8 producciones Propias, propias, discográficas, propias. sí. Y buenos cantantes que hay ahí, Sí, sí. que tenés ahí. Me ha El, gustado. Yo he estado siempre, me pongo a escuchar tus cosas y me gustan, hermano. Yo siempre, sí. Hay, por eso te he sí, dicho a veces que ven al festival de nosotros, sí, sí, de eso Music es algo Jazz, que que tenemos vengas. que... Yo sé que eso va a pasar, Se eso va da a en algún pasar en su momento, momento. se da en Yo sé algún que eso momento. va a pasar. Porque eso me gustaría mucho. Es poco los grupos que hemos invitado en el estilo tuyo, porque Sí, no nos llena para el Festival de Blues y Jazz. El tuyo sí, ¿sí? por supuesto. Llena Sí, sí. ese perfil, porque no puedo Sí, invitar eso a un grupo que no lo dé así como el tuyo. es una ventaja que tiene el vibráfono, por lo que te decía, Sí, que es muy alusivo al jazz. claro, Y de todas maneras, en los arreglos que hacemos, sí. se usan muchos elementos de jazz. Sí, O sí, no, sea, es tú que sabes. se nota, el vibráfono no es para cualquier orquesta, hermano. Siempre ha habido Entonces, yo sé grandes que intérpretes. la oportunidad se va a presentar Eso se nos da, yo sé, para de estar por allá. lanzar uno de los Y discos acá, o vienes tú solo con ella, la señora del piano, y el grupo que está en Cali, no sé, algo pasará. seguro, hay algo podemos Eh, hacer, seguro que sí. ahí lo que hay que bregar es atraerte a ti y a la señora del piano. Sí. Eso es lo más, Vamos a, cuando llegue su momento, te haré llegar el material. yo sé, yo sé. El material Cuenta que acá con está... un difusor y alguien Muchas que gracias, respeta tu Henry. trabajo. Desde que me inquietó fue Gary. Eso se lo agradezco a Gary. Él fue el que me dijo, no, mira, este muchacho vive en Londres, toca esto y esto. De ahí empecé. Hasta que nos Gary ha fuimos. sido también, tú sabes, Gary, imagínate, yo regresé a Cali a tocar Sí, en el encuentro de melómanos, fue por la invitación directa de Gary, de Gary, claro. que pienso que fue fundamental para empezar ese proceso de, ¿cómo lo llamaría yo? Por decirlo así, de repatriación. Sí, sí, fue con Sí, Gary. él fue importante, o sea, llegar a través de la plataforma del encuentro de melómanos. Era que mejor anfitrión no podría ser. Sí, pienso que fue bien interesante, y fue un momento clave en el proceso y fue mostrarle a la gente que tenía referencias del trabajo, eh, que lo vieran y se interesaran mucho más por lo que estábamos haciendo. No, hermano, me gustó mucho. Y él fue el que me metió, me dijo, mira, Don Sey me presentó a ti ese día de los melómanos. Sí, sí, yo recuerdo que Vamos ahí, nos sí, fuimos sí, ahí. Él me dijo, no, él vive en Londres y esto y ahí. Yo empecé también a sí, 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 preguntarle, me hice a uno o dos trabajos tuyos. Luego tú me diste todo lo que me diste, que eso lo sí, sí, agradezco mucho y es mi material de trabajar acá y de ponerlo, perfecto. de hablar de tus cosas. Y más hoy con esta, no entrevista, porque no es entrevista, sino conversación. A mí me gusta más hablar de conversatorio, de Sí, 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 escuchar, una cosa chévere, hermano. Sí, y que nos queda para nosotros como amigos. Y sí, sí, sé seguro. que te tendremos acá en persona, yo sé. Sí, yo sé que Acá en eso Bucaramanga. va. Lo que me tienes que dejar saber es exactamente cuáles trabajos tienes para hacerte llegar el Vale. resto. Tú me diste 4. Me diste Imagínate, sí, 4 trabajos, todavía. me diste. Pero yo pensé que era el quinto, era este que iba a sacar. Ya Sí, vas sí, 8. no, es el octavo, sí. No, yo tengo 4 que tú me los diste allá en Cali. Sí, Me dijiste, toma esto, los tenías ahí a la mano y me los diste. Y los aprecio sí, mucho. sí, sí recuerdo, sí me acuerdo, sí, sí. Sí, y para mí son mi trabajo también, porque yo hago cositas así diferentes, trato de hacer en mi programa de radio cosas como las que escucha, poner tu música, poner otros sonidos que hay tan buenos. Y no pues quedarse uno en lo antiguo tampoco, ¿no? Sino Sí, sí, sí. moverse hacia algún derrotero. De Sí, verdad, mi vamos hermano. a, como te digo, ahora estoy muy a la expectativa de cuándo va a ser la fecha que vamos a hacer el lanzamiento del 20 aniversario. Ahí vienen sorpresas allí, a ver, te digo, hicimos Cuenta, cuenta, una, cuenta, cuenta, cuenta. hicimos Qué una, bien. hicimos una selección de algunos de los temas que habíamos hecho en el pasado. Los, O sea, sacaste cositas de cada, sí, de algunas de los cosas. 20 años, sí. Hicimos nuevos arreglos, los orquestamos de una manera mucho más, un poco más moderna, incluyendo los violines y todo. Tengo invitados como son Edgar Dolor de Venezuela. Uy,
El Eh, de, ¿cómo se llama el grupo de él? el de Bailatino, el de Bailatino, sí, Edgar, el sí. cantante, Quijada. Nuevamente invité a Marcial, nuevamente, que es Muy uno bueno. de mis cantantes favoritos. Por supuesto, Quique Harvey, que Otro que no se puede perder. eh, es un miembro de la familia. Sí, 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 él sí. Eh, Quique. tengo también el placer de tener a Julito López de Puerto Rico. O sea, la cosa se Nos, amplió más. sí, se amplió más. Buenas voces. Y hay dos cantantes caleños que sé que van a dar de qué Va hablar, a ser el es palo ahí. Anderson Gutiérrez y Harold Aguirre, De las nuevas que generaciones también, ahora. sí, de la nueva generación, yo sé que van a dar una buena sorpresa. Y bueno, ahí estamos, como te digo, a la expectativa de tirarlo a la calle, a ver cómo lo No, recibe el excelente. Eso va a pegar público mucho. salsero, sí. Va a pegar Sí, mucho, estoy esperemos que seguro. sí. Y gracias por tenernos en cuenta y estaremos pendientes a la expectativa de tu Sí, sí, lanzamiento. apenas encuentra la fecha y la luz verde Sí, sí, yo para sé. empezar a mandar los promos, seguro Yo sé, que yo te sé. vamos a tener en cuenta, Henry. Yo sé, yo sé. Te agradezco muchísimo. Sí. Y en No, nombre de a no, ti por a ti, permitirme llegar sacaste tu tiempo. Yo a sé que no es esa fácil audiencia. allá, el tiempo Estas son corre. las horas complicadas. Exacto, yo sé que sí, pero Sí, sí, atendiste sí. nuestro llamado No, y no, te no, agradezco ha mucho sido eso. un placer, Henry. La Pero, verdad, estoy a tus no, órdenes. gracias, hermano, yo sé. Yo sé. Eres Cualquier cosa, un artista, tú eres un artista sabes integral. que, Eso es gracias. algo muy Tú importante. sabes que para eso estamos y cualquier cosa. Yo sé, yo sé. eh, y no olvides de mandarme la lista de lo que tienes No, yo lo saco para, ahorita y te envío lo que para, tengo perfecto. y te mantengo al tanto. Y Bueno, siempre perfecto, estamos a Henry. la orden, Sí. todo acá. Si por alguna cosa no funciona el vídeo, me dejas saber y nos sentamos nuevamente, ¿no? No Que te no preocupes. sabemos. Nada. Espero que salga bien. Yo no soy el experto en esto, pero Sí, ya, sí, sí, no, tú sabes, yo sé, no hay ningún problema, estamos, no hay ningún problema. estamos, Mi sí, sí, hermano, te sí. agradezco muchísimo No, 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 y buena noche a ti. encantado. Voy a Un parar aquí la placer. grabación, pero seguimos hablando un poquito Bueno, sí, para decir seguro. una cosita. Sí, Vale, sí. ya paro aquí.